hormonal, disminuyen el tono vascular, disminuyen la hipertrofia y la fibrosis cardíaca y disminuyen la detención de sodio. Es decir, tienen un efecto bueno, un efecto benéfico en la insuficiencia cardíaca. Entonces, se utilizan medicamentos que inhiben la destrucción de estos péptidos, ¿no es cierto? Y entre estos está la neprilicina. Entonces, este estudio se hizo en base a estos inhibidores de la neprilicina, que se vendría a ser el sacubitril más el valsartán. Valsartán es un ARA2, ¿no es cierto? Se combinó ambos. Y se comparó con, en este estudio que se llama Paradigm, obteniendo como punto final la muerte cardiovascular. Y se vio que la combinación de sacubitril-valsartán disminuye la mortalidad más que el enalapril puro. Entonces, entre los resumen de los hallazgos, ¿no? Que fue que el sacubitril-valsartán disminuye el riesgo de muerte, de hospitalizaciones, disminuía el riesgo de muerte hasta en un 20%, de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca hasta en un 21%, y todas las causas de mortalidad en un 16%. O sea, fue un gran descubrimiento. Y además fue mejor tolerada que el enalapril. Y es así que en esta base estamos viendo la disminución de la mortalidad con los ARAS, que podía ser en un 15%, con los IECAS un 18%, pero con la combinación de sacubitril-valsartán agregábamos un 20% más de mejoría. Es decir, de preferencia vamos a dar un ARNI, sacubitril-valsartán, en vez de dar un IECA o un ARA. Esto para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Hasta hace un tiempo no habían estos medicamentos en el mercado, es decir, no había en Bolivia, había en los países que se encontraban alrededor, Chile, la Argentina, pero actualmente sí ya contamos con estos medicamentos. Otro grupo de medicamentos nuevos que también ha demostrado ser muy útiles en el manejo de la insuficiencia cardíaca, pero en este caso tanto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como la fracción de eyección conservada son las glifosinas. Y dentro de estas se ve que su túbulo de acción, su mecanismo de acción es que disminuía la reabsorción de glucosa, es decir, producía una mayor expresión de glucosa y por lo tanto de sodio y agua, ¿no? Inicialmente estos tipos de medicamentos que se llama SGLT2 se utilizaron para la diabetes. Pero después se vio que también, aparte de usarse para la diabetes, se podía usar para la insuficiencia cardíaca, se usaba como nefroprotector. Y dentro de estas glifosinas tenemos la dapaglifosina, que es un inhibidor de la SGLT2 del cotransportador 2-sodio-glucosa, es decir, produce glucosuria, hemos dicho, produce disminución de la retención de líquido y mayor eliminación de sodio. Inicialmente autorizada en diabetes tipo 2 como monoterapia para aquellos pacientes que no podían usar metformina, pero también se podía usar con otros antidiabéticos orales. Y esta evidencia científica se dio en varios estudios. Una se llamaba DAPA Heart Failure del 2019, que fue un ensayo doble ciego en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y con o sin diabetes. Es decir, no es necesario que sean diabéticos. Y se les hizo un seguimiento durante 18 meses y mostró una reducción de un 26%, ¿no? Y hemos dicho que tiene es un renoprotector y mejora el perfil glicémico. Dapaglifosina. También tenemos en nuestro medio desde el año pasado. Otra glifosina es la empaglifosina, que también tenemos en el medio, que viene de 10 y 25 miligramos, que tiene el mismo mecanismo de acción, ¿no?
y se vio que era muy útil en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y disminuía hasta un 25% los eventos cardiovasculares. O sea, existe suficiente evidencia científica como para poder usar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y estos son otros estudios, ¿no? El Emperor Preserver, del Deliver, del Impulse, todos con glifosina. Acá están las características de los pacientes. Si bien el resultado, todos disminuían más de un 20% la mortalidad o el riesgo de deterioro por insuficiencia cardíaca. Y además se vio que la empaglifosina no solo disminuía la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida, sino también disminuía la mortalidad con cualquier fracción de eyección, ¿no? Y acá están las indicaciones de la Sociedad Europea que sí se tiene que usar dapaglifosina o empaglifosina. Hay otros como la canaglifosina, pero todavía estos no están en el medio. ¿Ustedes han visto esta película? Imagino que sí. Son los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Este es más de la época de ustedes que de la mía. Y a alguien se le ocurrió nombrar que este grupo de medicamentos se convertían en los Cuatro Fantásticos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son estos? Los ARNI, es decir, los que hemos comentado, sacubitril, valsartán, inhibidores de la SGLT2, es decir, las glifosinas que acabamos de ver, estos grupos de medicamentos, los beta bloqueantes, que ya hemos visto, y los inhibidores de los mineralocorticoides, es decir, la espironolactona o la escleronona. Entonces, estos grupos de medicamentos vamos a usar en la insuficiencia cardíaca. Recuerden esto. Y luego existe tratamiento colateral, como son los anticoagulantes, el digital, la ibaradina, la furosemida, las tiazidas, los nitratos, etc. Pero estos cuatro son la base del tratamiento. Acá tenemos las dosis, no las vamos a revisar. Y existe otro grupo de insuficiencia cardíaca, como hemos dicho, que es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, una fracción de eyección mayor del 50%. Y es bastante frecuente, sobre todo se presenta en pacientes que tienen comorbilidades, que tienen problemas renales, que son hipertensos, personas mayores, generalmente hay dificultad en el diagnóstico, ¿no? Y hay que hacer también el tratamiento. Ya hemos dicho, si son pacientes que retienen líquido, habrá que darles un diurético. Y la otra alternativa es usar este tipo de medicamentos que son las glifosinas. Las glifosinas, ¿ya? Pero siempre que tengamos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos que tratar también las comorbilidades, ¿no es cierto? Principalmente pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con insuficiencia renal, ¿no? Y hay que ver si tienen anemia o no. Conclusión de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el tipo de incluso de insuficiencia cardíaca más frecuente, sobre todo en el exterior, más que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Obviamente el diagnóstico se hace por la fracción de eyección y con ecocardiografía. El pronóstico es similar a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y el tratamiento farmacológico se trata sobre todo de acuerdo a los síntomas, diuréticos, vasodilatadores, ¿no? Particularmente la espironolactona y tratamiento de las comorbilidades, enfermedades pulmonares, enfermedades renal si tiene, anemia, entre otras.
El cambio del estilo de vida también es muy importante, el control de peso, dejar de fumar. Como hemos visto ahora, todos estos grupos de medicamentos han demostrado ser beneficiosos, pero también existen otro grupo de medicamentos que no son beneficiosos, es decir, que no debemos usar. Y entre ellos están los antagonistas del calcio. Ocasionalmente, si es que no se controla la presión, podrías dar un poco de amlodipina, pero no son medicamentos de primera línea para la insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la fosfodiesterasa orales tampoco. Los anticoagulantes, como la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, vamos a utilizar si el paciente tiene una embolia de pulmón, una fibrilación auricular, si tiene un coágulo en el ventrículo izquierdo o si tiene un aneurisma. Pero muchos de estos pacientes van además con arritmias, que pueden ser arritmias potencialmente malignas, es decir, potencialmente letales, que pueden causar la muerte. Es un estudio Jessica que comparó pacientes con insuficiencia cardíaca severa y arritmias ventriculares y les dieron amiodarona versus placebo y se vio una disminución de un 28% del riesgo de muerte. Otro estudio, el EMIAT, también con amiodarona, que también disminuyó la mortalidad, ¿no? Entonces, ese es el tratamiento para las arritmias. Obviamente podemos usar también otro tipo de antiarrítmicos, pero que generalmente tenemos acá en Bolivia es la amiodarona y es muy útil para muchas arritmias. Hemos visto el tratamiento dietético, el tratamiento farmacológico, ahora vamos a ver el tratamiento eléctrico. Y en el tratamiento eléctrico, lo primero que podemos utilizar es un cardiodesfibrilador, ¿no? Que mejora la sobrevida en pacientes con cardiopatía isquémica. Ejemplo, pacientes que han tenido un infarto grande y que tienen mucha tendencia a las arritmias, se coloca este cardiodesfibrilador para evitar una muerte súbita. A la izquierda estamos viendo el equipo, acá está detectando una taquicardia ventricular y realiza un choque dentro del corazón. Y esta es una radiografía de tórax. Estas son las recomendaciones, especialmente pacientes que han tenido una muerte súbita y se los ha recuperado. Otro dispositivo eléctrico es la resincronización, que consiste en que cuando existe una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, en gran medida se debe a que no existe una sincronía entre las aurículas, los ventrículos, o tal vez la conducción auriculoventricular está muy tardía. En ese caso se colocan estos electrodos, ¿no? En la aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo y se van sincronizando los tiempos de despolarización de la aurícula izquierda y de los ventrículos para que hacer más eficiente la contractibilidad cardíaca y mejorar el gasto cardíaco. Resincronizadores. Y esta terapia de resincronización generalmente se da a pacientes que tienen una fracción de eyección menos de 35%, bloqueo de dama izquierda y un complejo QRS muy ancho, más de 130 milisegundos. Y lo que se ha visto que disminuye la mortalidad, disminuye los reingresos y existe una mejoría clínica importante. Bueno, estas son las evidencias, no las vamos a pasar. Y después del tratamiento eléctrico también podemos tener la cirugía, ¿no es cierto? Que pues antes se colocaban mallas, se podían resecar los aneurismas. Se podía hacer un remodelado. Cada vez se hace menos el tipo de cirugía, más se usan los resincronizadores. Y podemos llegar a un corazón completamente mecánico o al trasplante cardíaco. Y cuando llegamos al trasplante cardíaco se ha visto que la sobrevida es muy buena. Lastimosamente no existen suficientes donantes. Acá se hizo hace muchos años un trasplante cardíaco, vivió unos meses, pero después falleció. El tema es los donantes. Hablamos un poco de insuficiencia cardíaca aguda, que puede
tener como etiología un síndrome coronario agudo, un infarto, ejemplo, una taquiarritmia como una fibrilación auricular, una crisis hipertensiva, una infección, una bradiarritmia, después una embolia de pulmón, cirugía y complicaciones perioperatorias, nos pueden dar una insuficiencia cardíaca aguda. Y cuando tenemos una insuficiencia cardíaca aguda, generalmente son pacientes que van a requerir una unidad coronaria, una terapia intensiva, y podemos catalogarlos de acuerdo al índice cardíaco y de acuerdo a la presión cardíaca pulmonar en 4 grupos, ¿no? Normalmente, si tiene un índice cardíaco normal y una presión capilar pulmonar normal, el paciente se llama caliente y seco. El paciente está caliente y húmedo cuando tiene una presión capilar elevada, más de 18, generalmente por falla izquierda, y tiene un índice cardíaco normal. El paciente está frío y húmedo, podríamos decir que acá que está en un choque cardiogénico, cuando la presión capilar pulmonar está elevada y el índice cardíaco es reducido, menos de 2.5. Y está frío y seco, por ejemplo, en un choque hipovolémico, cuando la presión capilar pulmonar es baja y el índice cardíaco es reducido. Entonces, ahí sí podemos usar drogas inotrópicas endovenosas como ser la dobutamina, la noradrenalina y la milrinona. Y también podemos usar vasodilatadores como la nitroglicerina y nitroprusiato. Obviamente a veces es bueno, como están en terapia, medir el gasto cardíaco y medir la presión capilar pulmonar. Entonces, un manejo sobre todo hemodinámico acorde a este cuadrito que les estoy mostrando. Y dentro de estos sinotrópicos y vasopresores que contamos en las terapias, y han debido llevar esto en farmacología, tenemos la dopamina, la adrenalina, la dobutamina y la noradrenalina. Aquí están sus acciones que no las voy a repasar, que se supone que ustedes ya conocen, ¿no? Pero son alternativas para el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Y existen algoritmos de acuerdo a la perfusión periférica cardíaca, que tampoco no vamos a ver, que va en relación al gasto cardíaco, a la presión arterial, ¿no? Un medicamento nuevo que se usa también para la insuficiencia cardíaca, que recién ha ingresado a Bolivia hace unos 3 meses, es el levosimedan, ¿no? Que como efectos hemodinámicos es un inotrópico por vía peritoral que aumenta el gasto cardíaco, reduce las resistencias vasculares pulmonares y sistémicas y mejora el aturdimiento miocárdico. Y tiene un efecto hemodinámico sostenido. Es un cardioprotector, produce vasodilatación y es inotrópico positivo. 3 efectos importantes para el manejo de la insuficiencia cardíaca. Nuevamente, inotrópico positivo, sostenido, es un vasodilatador y es un cardioprotector. El mecanismo de acción aumenta la sensibilidad al calcio y activa los canales de potasio, inotrópico positivo, vasodilatador y cardioprotector. Estos recuerden, estos 3, ¿no? Hay que tener cuidado si el paciente está hipotenso, tiene insuficiencia renal o hepática. Y esta es la dosis endovenosa que tampoco no necesitan saberla, que puede aplicarse en infusión o en bolo. Levosimedan. Bueno, acá también mecanismos de acción y acá está incluido levosimedan. Entonces es usado en la insuficiencia cardíaca aguda descompensada con bajo gasto cardíaco y congestión pulmonar persistente, a pesar del tratamiento con diuréticos y vasodilatadores. Es útil en insuficiencia cardíaca con fracción reducida en el choque cardiogénico y a veces puede utilizarse como puente para un trasplante cardíaco o soporte perioperatorio. Entonces, los pacientes que tienen mala clase funcional 4, que por ejemplo tienen una valvulopatía, para sostenerlos hasta la cirugía podemos usar levosimedan. Otro tipo de equipamiento
¿no? Es el ECMO, que es una asistencia de corta duración, pero es invasivo, ¿no es cierto? Se colocan catéteres tanto al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo, y existe una máquina que va haciendo, mejorando la circulación, tanto sistémica como desde el torno venoso. Obviamente no puede quedarse mucho tiempo así, ¿no es cierto? Otro dispositivo es el balón aórtico, balón de contrapulsación aórtica. Y esta es una diapositiva que nos está ilustrando la última opción es el trasplante cardíaco, la sobrevida de los pacientes trasplantados cardíacos, que miren, hasta un 40% puede vivir como 10, 12 años, ¿no? Es decir, buenos resultados obviamente en centros muy experimentados. Otros fármacos que están en experimentación son la ibabradina, que es un inhibidor del nódulo sinusal que disminuye la frecuencia cardíaca, pero el paciente tiene que estar en ritmo sinusal. Es decir, podemos usar betabloqueantes y si a pesar de eso sigue con taquicardia sinusal, podemos darle ibabradina. De la digoxina ya hemos hablado. Esta es la ibabradina. Otro es la neciritida, que es un péptido natriurético tipo B humano que produce vasodilatación y rápida mejoría de los síntomas congestivos. Estos dos medicamentos todavía no existen en nuestro medio, así que no me voy a referir mucho a esto. Tampoco a esto. Y bueno, con eso hemos terminado insuficiencia cardíaca. Ahora tenemos unos minutos más para alguna pregunta que quieran formular. Si les ha quedado claro o si tienen alguna duda. Chicos, ¿se han dormido? ¿Me escuchan? Acá hay un chat que dice, no son mensajes, pero son de ustedes. ¿Se han dormido o han dejado sus grabadoras encendidas? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ninguna. Bueno, de paso en insuficiencia cardíaca pueden leer del Harrison, pueden leer del Up to Date, pero su libro oficial es el Harrison. Comentarles que la Sociedad Boliviana de Cardiología va a hacer un curso de electrocardiografía la segunda semana de abril. Es posible que sea en el Auditorio Azul, entonces me gustaría que la mayoría de ustedes pueda asistir para consolidar sus conocimientos en electrocardiografía y para refrescarlos. A los que están en mi grupo de práctica o a sus representantes les voy a mandar oportunamente, ¿no?, el afiche con los temas y los médicos que van a dar, ¿no? Van a tener oportunidades de poder escuchar a otros médicos. Entonces, recuerden, para libros de consulta para electrocardiografía está el de Noel Ramírez, tal vez por ahí incluso es un médico boliviano que está en la Argentina, que es posible que ahí tengamos los libros para que puedan adquirir, ¿no? Y existen otros que ya les he comentado, el Dale Dubin, ¿ya? Entonces, contáctense con el doctor Ramiro Lara para que él pueda empezar mañana. Bueno, chicos, hasta luego, hasta pronto. Nos vemos a ver si en el curso de electro o en algún momento en la práctica. ¿Ya? Listo, Que les Hasta doctor. vaya luego. bien. Chao. Chao, hasta luego.